Ahí está. Entiendo que ahora ya estamos grabando. Sí, Claudio, te escucho. La mía es de forma nomás. Fuiste muy específico en cómo querías la forma del formato de la carátula, pero cómo es el cuerpo, digamos, las respuestas. Eh, ¿Cómo sería, Claudio? No te entendí la pregunta, disculpame. para la carátula fuiste muy específico, que usemos Time Roman, Times New Roman 12 y espacio y medio de las No, no, no. líneas. Y Claro, claro. Ahora entiendo la pregunta, Claudio. No, no, esos requisitos no son para la carátula. O sea, la carátula, tener carátula en el trabajo es un requisito, al igual que la fuente, al igual que el espaciado para todo el trabajo. Es decir, Times New Roman, 1,5, espaciado, etcétera, es un requisito para todo el trabajo. La carátula ok, es otro. ok, ok, ahí entendí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Sí, en mi caso quisiera consultar algo específico Ujú. en cuanto a los contenidos históricos. Sí, Aclaro que yo soy, ¿me escucha ¿cómo? bien? Sí, por ahí se cortó un poquito, pero creo que sí, a ver. Soy de Concepción del Uruguay Ujú. y trabajo en el Palacio San José. Por lo tanto, bueno, iba a decir el tema toca, no, pero estoy inserta en ese periodo de la historia, ¿no? Por contacto con, obviamente, con el lugar y bueno, los profesionales que trabajan ahí también. La pregunta concreta es, Felipe Piña habla del Congreso de Oriente, ¿no? Bueno, entre los muchos contenidos que están en el video, en uno de los videos. Y dice de que en el Congreso de Oriente las provincias declararon su propia independencia. Quería su opinión con respecto a esto, a si durante el Congreso de Oriente se efectivizó la independencia. ¿Y qué independencia? ¿De esas provincias o de Argentina? Bien, está buena la pregunta porque más allá de mi opinión, digamos, ustedes saben que no existe, como decíamos, para la consigna 5 una sola forma de narrar la historia, porque no existe una objetividad en el discurso historiográfico, eh, pero se relaciona esto con el proyecto de Artigas, ¿no? De José Gervasio Artigas, ¿Sí? que como bien dice ahí Piña y como también está en el texto de Ludwig Goldman, el 29 de junio de 1815 en el Congreso de Oriente, en el viejo Arroyo de la China se llamaba, ¿no? Si Sí, entiendo, así si es. entiendo Sí, mal, hoy Concepción del Uruguay, em, se declaró efectivamente la independencia de los pueblos libres, que claramente fue una independencia que no fue reconocida por Buenos Aires y la que sí fue reconocida fue la del Congreso de Tucumán en 1816. Pensemos que en ese momento no hay una unificación nacional, no hay un ente, un organismo que regule, digamos, todo un territorio, que después va a ser el Estado Nacional. Por lo tanto, no es si es cierto o no, porque uno podría decir, bueno, pero es cierto o no que se declaró la independencia. Los pueblos que estaban nucleados bajo el proyecto de Artigas, en ese territorio específico del Río de la Plata, el litoral, Uruguay, las provincias que integraron la Liga de los Pueblos Libres, fue la declaración de la independencia. Después no fue reconocida por el poder central ligado al puerto que fue Buenos Aires y fue derrotado el proyecto de Artigas. Por eso hoy nadie sabe que el 29 de junio de 1815 hubo una declaración de independencia y todo el mundo sabe que el 9 de julio de 1816 fue la declaración de la independencia en Tucumán. Por lo tanto, en esa pregunta, digamos, eso puede quedar claro, eso puede explicitarse cuando se pregunta cuál fue el proyecto de Artigas. ¿está bien?
O sea que no hay discusión en cuanto que hubo independencia ahí. Hubo una declaración de la independencia. Hubo Ujú. una declaración de la Sí, sí. independencia. Como yo les decía en la clase anterior, me parece interesante retomar esta idea. Yo le decía en la clase anterior que Noemí Goldman plantea que una vez consumado el proceso de ruptura respecto del Imperio Español, con la creación de la primera junta, del primer gobierno patrio, todo lo que ya sabemos, se disparan o nacen dos procesos simultáneos a partir de la Revolución de Mayo. Un proceso de consolidación de esa revolución y de la independencia respecto del Imperio Español en los distintos lugares del Virreinato del Río de la Plata, que va a tener a expediciones con esa responsabilidad de ir a los distintos países, liberándolos de ese yugo español, y por otro lado un proceso de orden más interno para ver y discutir y diseñar qué proyecto de nación y qué Estado se iba a configurar en este viejo virreinato, en este ex virreinato. Esto se enmarca en este segundo, o sea, en este segundo sendero, en este segundo proceso, donde Artigas y muchos sectores populares y muchas provincias nucleadas en ese momento tenían un proyecto específico de qué había que hacer acá después de la revolución. Ese proyecto no triunfó, ese proyecto fue derrotado. Triunfaron otros, triunfó otro, que es lo que se pregunta más en las otras consignas, en las cuatro fundamentalmente, sobre qué implicancias tuvo, y también de ahí seguramente Elizabeth te toca el tema, qué implicancias tuvo el retiro de Urquiza en la batalla de Pavón, qué implicancias tuvo para la organización nacional, qué implicancias tuvo para la posterior. Y después, ahí yo lo que les pido, si ustedes quieren, no es obligatorio obviamente, alguna especie de opinión. Todos sabemos que la cuestión del retiro de Artigas de la batalla de Pavón implica cierta polémica histórica, cierta cuestión que está vinculada a preferencias políticas, ideológicas y demás, y sobre todo en un aula donde hay gente de distintos puntos del país, es interesante, por lo menos para mí, saber qué opinan, si es que tienen una opinión formada o medio formada, digamos, de lo que pasó ahí y de la acusación que se le hace a Artigas de defección por parte de Derqui. O quizás, en todo caso. Por parte de Derqui. Derqui es el que lo acusa de defección. A Urquiza, claramente. Ok. Ujú. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta por acá? Sí, Laura, y recién veo tu mensaje. Sí, estamos grabando para eso, para que puedan, para que puedan ver quienes no se conectaron, en la medida en que también haya consultas y hayan traído algunas cuestiones para profundizar o rever. Yo aprovecho, ya que no, por lo menos no aparecen por ahora, para remarcarles una cuestión respecto del trabajo y de la escritura del trabajo. Sabemos que no es fácil la escritura, no es algo que nos enseñen a hacer, es algo que vamos aprendiendo en la vida académica, fundamentalmente si transcurrimos procesos de formación, digamos, que nos requieran entrega de trabajos, el modo en que se organiza la presentación de un tema de modo escrito, es decir, eh, a mí me interesa que ustedes puedan tener, digamos, cierta mirada global del texto. No me interesa que sea un compendio de datos, ¿no? Sobre la fecha en la cual eh, fue la batalla de Pavón, o sea, es importante que ustedes sepan el año, digo, pero a mí lo que me interesa es que ustedes puedan explicar y dar cuenta, en términos generales,
en todo caso, de qué implicó la batalla de Pavón, ¿no? O la batalla de Caseros. ¿Qué implicó? ¿Qué actores estuvo implicados en esa batalla? Que en todo caso y en última instancia una batalla bélica, violenta, es la cristalización de una diferencia de proyectos, el punto final de una contraposición y de una disputa de intereses políticos, económicos. Entonces a mí me interesa que eso sea el trasfondo de una mirada de trazos gruesos que puedan ustedes dar cuenta en las consignas. Por eso, digamos, son consignas que les demanda a ustedes el desafío, digamos, de completar una determinada cantidad de espacio. No es fácil quizás escribir 2 páginas, o capaz que sí, digo, pero se pide capacidad de síntesis en ese sentido en el trabajo. No sé si ustedes quieren que repase alguna consigna en particular. La consigna número 5, no sé si se entendió bien. No sé si hay gente acá conectada que no estuvo en la clase pasada, el sábado pasado, pero que igual si pudieron ver la clase grabada que subí al aula. Bueno, la idea es que aprovechemos este espacio para que ustedes puedan preguntar, participar, como les parezca. ¿Nadie tiene consultas? ¿Alguien ya está en condiciones de entregar? ¿Alguien ya ha leído los 2 textos? ¿Sí o no? No, profe, yo no. ¿No? ¿No han podido avanzar con la lectura? Yo leí los 2 textos y Ajá. sinceramente ando reconfundido con Rosas. Estoy trancado con esa pregunta. Bueno. ¿Qué es lo que te confunde, Claudio? Es, digamos, toda o sea, por un lado se lo nombra como federal, por otro lado hace un gobierno que de mi perspectiva es unitario y autoritario y dictatorial, por decirlo así. Este, me confunde la imagen que se le da, digamos. Me parece que sí. Yo creo que Rosas es una de las figuras más controvertidas de la historia argentina. Tiene sus defensores, tiene sus detractores. Eh, no se puede negar que ha sido un personaje complejo, un personaje muy complejo de la historia. Que hasta el día de hoy estas dudas que vos tenés, Claudio, y estas confusiones, como vos le decís, forman parte de un debate, digamos, de una discusión. Todavía no está saldado, ni siquiera entre los historiadores, si Rosas fue federal, si fue unitario, si fue un patriota, si fue un autoritario o un tirano. Es decir, eh, dentro de las distintas corrientes historiográficas hay diferentes adjetivaciones a favor y en contra de la figura de Rosas. A mí me parece que Gustavo Paz no se juega tanto en decir ni en defenderlo. Incluso me parece que deja en claro que Rosas no quiso la Constitución Nacional, que Rosas eh, defendió los intereses de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, incluso, si mal no recuerdo, el texto plantea en alguna parte que no es posible digamos, entenderse este momento de la historia, esta etapa, desde miradas homogéneas y lineales, es decir, ni todos los federales de las provincias eran iguales, por eso se van formando distintas alianzas, distintos pactos, distintos realineamientos, o sea, no eran todos lo mismo, no,
las provincias tenían sus respectivas oligarquías, por ejemplo. Todas las provincias no eran federales y Buenos Aires la unitaria. Es decir, hay un entrecruce de complejidades que nos impiden tener como lecturas más de cuento, un cuentito, decir, bueno, acá está Buenos Aires, la provincia mala, las provincias del interior son las provincias buenas. No, hay distintos procesos, hay incluso el mismo proyecto de que hoy hablábamos de Artigas, termina sin el apoyo de muchos de sus anteriores seguidores, como son Francisco Ramírez, como es Estanislao López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos. Es decir, son momentos muy cambiantes que donde no hay una coherencia. Y en el marco de la figura de Rosas, tampoco. De ninguna manera está prohibido que ustedes expongan una diferencia en todo caso respecto del texto, porque ustedes somos todos personas que tenemos algún conocimiento de historia, alguna opinión, y la idea es que eso aparezca en el texto también. Si ustedes quieren decir, miren, en este apartado yo difiero del autor, me parece que bla, 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 eso está totalmente permitido y yo en todo caso les agradezco que así lo hagan, porque eso implica también un riesgo o un jugarse también con una opinión, independientemente de lo que diga el autor. Así que bueno, pero en la pregunta de Rosas, independientemente de las características que se le puedan, digamos, otorgar a él, no vamos a hacer una biografía de Rosas, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los principales conflictos, ¿no? Y cuáles fueron las principales medidas de gobierno en todo caso, o las características que tuvo ese gobierno. Quizás Piña habla, digamos, de algunas cuestiones del gobierno de Rosas, y quizás Gustavo Paz resalta otras. Entonces, lo importante es que ustedes pasen en limpio y den cuenta de la consigna en términos de cuáles fueron las principales medidas económicas o medidas políticas del gobierno de Rosas, cómo se puede caracterizar ese gobierno, siendo que se presentaba, digamos, y se autodenominaba un gobierno federal, ¿no? Qué conflictos tuvo con los otros federales en todo caso, porque evidentemente ahí también había una disputa de sentido sobre lo que significaba el federalismo, ¿no? Entonces, bueno, y la cuestión, se pide una alusión al contexto internacional, fundamentalmente por lo que implicó las invasiones, ¿no? Las invasiones de 1845, de las flotas anglo-francesas, que fueron repelidas en la vuelta de Obligado. Fundamentalmente se hace alusión a eso en la cuestión del contexto internacional. Ya sabemos que los principales conflictos económicos y los principales conflictos de esa etapa tenían que ver con los recursos de la provincia de Buenos Aires. O sea, básicamente tienen que desarrollar eso en esa consigna. No sé si queda clara esta consigna, pero, como les digo, capacidad de síntesis, lectura general y escritura general. Que ustedes la entiendan y que yo la entienda, sin que sea un desarrollo puntilloso de cada cosa que dice Gustavo Paz de Rosas. ¿Alguna otra? No sé si tienen por ahí. Lucrecia, ¿estás hablando? No se te escucha. No, nada. Si querés, podés, si no te anda el sonido, el audio, podés hacer la pregunta por el chat.
ahí está, perdón. No, me había dejado de grabar. Bueno, Manu, perfecto, no hay problema. Cuando estuve investigando, la pregunta 5 me genera dudas, Florencia. Cuando estuve investigando sobre el lugar del víctima, me encontré con una historia más romantizada de una figura de personaje histórico mexicano. Bien, la pregunta 5 es más que una pregunta, es muy extensa la consigna, pero básicamente porque se explica ahí qué es lo que se está proponiendo, digamos, y se está argumentando en términos teóricos la propuesta. Básicamente es una consigna de tipo personal, digamos, que ustedes puedan contar algo de su propia vida vinculado a la historia. Como les decía ahí, puede ser algo que a ustedes les haya llamado la atención, les haya hecho ruido, les haya gustado, lo que sea, respecto de algún acontecimiento de la historia, de su ciudad, de su provincia, de su país. Puede ser el modo en el que ustedes han problematizado alguna narrativa histórica que han traído desde chicos, desde chicas, desde la escuela, y que con el tiempo han podido revisar o pueden ver en sus propios hijos, hijas que tienen, el modo en que abordan determinadas cuestiones de la historia en la escuela, esos contrastes, alguna opinión al respecto, alguna anécdota, alguna historia que nos quieran contar de su propia experiencia, de su propia trayectoria educativa o laboral o familiar. Es decir, es muy amplia la idea, digamos, en esta consigna subyace la idea de que todos y todas somos de algún modo constructores también de la historia, ¿no? O de historias distintas, portadores, somos todos parte de una historia y a su vez también construimos historias y somos parte, digamos, de lo que las próximas generaciones llamarán el pasado, digamos. Entonces, me interesa poder hacer una apuesta reflexiva de esto, que ustedes puedan dar cuenta de una instancia de reflexión y de compartir. Hay muchos y muchas que lo hicieron ya lo pudieron hacer de algún modo en mi historia, contaron cosas interesantes, muy lindas de su propia vida, vinculado a la historia, y bueno, y acá se pide más o menos algo parecido. No sé si ya tienen algo en mente, ahí por lo que decía Lucrecia ya algo tiene en mente, pero bueno, es eso, es bastante amplia como digo ahí, no va a estar incorrecta, porque cualquier cosa, en la medida en que la hagan, obviamente la única forma de que esté incorrecta es que no la contesten, pero en la medida en que la hagan y me cuenten algo de su propia vida, va a estar bien. Así que de entrada ya arrancan con un 2 el trabajo. Cada respuesta tiene 2 puntos, así que bueno. No sé, a ver quién me había preguntado más. Florencia. No sé si se entendió, Florencia, lo que se pide ahí. Bien. Pero ahora sí se entendió. Perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra consultita más? Después está la consigna sobre Belgrano. Esa no apareció en duda porque me parece que es bastante sencilla. No sé si conocían la propuesta de Belgrano. Bueno, eso básicamente de trabajo de indagación y de navegación. Bueno, si no hay consultas, vamos a ir terminando. La idea es que ustedes puedan
Sí, sí, Florencia, totalmente. Es una información que genera bastante sorpresa. Bueno, me la quería hablar, pero no lo voy a hacer para no responder la pregunta. Pero ustedes van a encontrar cosas interesantes ahí sobre eso. Eh, Sobre todo el por qué. Gabriel Di Meglio tiene un video, esto es una pista que les tiro. Gabriel Di Meglio, en algún video, en alguna conferencia, Gabriel Di Meglio es el que aparece en el video Proyectos de Nación, así que hace la presentación. Eh, Está el de Piña y el otro video. En el otro video es el que habla. Gabriel Di Meglio tiene en una conferencia, aborda bastante esta propuesta de Belgrano y los porqués, fundamentalmente. ¿Por qué Belgrano propone una monarquía en Cali? Pero eso se lo dejo a ustedes para que busquen en internet. Bueno, y lo otro que les digo, antes de irme y de dejarles, es que en el día de hoy va a estar ya habilitada la unidad 2. A mí me parece que a ustedes les puede servir que cuando los materiales son de textos, yo se los habilite, ni bien habilito la unidad, porque si no la otra opción es ir habilitando clase a clase, es decir, sábado a sábado. Eso puede ser más con los videos, pero por ahí con los textos, y ahora se viene un texto sobre el modelo del exportador, que es un texto con información bastante, sobre todo económica, ya se los voy a dejar habilitado para que lo puedan ir viendo, seguramente después de que entreguen su trabajo. Pero a partir de hoy ya van a tener habilitada la segunda unidad, que va a abarcar fundamentalmente desde eh, la formación del Estado Nacional hasta mitad del siglo XX, ¿sí? Hasta la aparición del peronismo y el turismo de masas. ¿Sí? Así que bueno gente, eh, si no hay más consultas, nos vemos acá. Bueno, profe, gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos entonces y para cualquier consulta, ya saben, vayan al foro, que yo lo reviso continuamente. Bueno, Gracias. buen fin de, que pasen bien, que descansen. Sí, Sebastián, no sé si andas por ahí, levantaste la mano.